Homenaje a Juan Genovés, Valencia, 1930, Madrid, mayo 15, 2020. Juan Genovés es uno de los artistas más importantes en la reciente historia española y clave en la época de la dictadura y transición. Época tan aciaga y dramáticamente recogida en una frase del escritor español Alfonso Guerra: a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Juan Genovés, con una expresión artística contundente, relacionada con posiciones políticas, forma parte, por lo tanto, del contexto arte y política. Vamos a ver aspectos del contexto artístico español y mundial donde se mueve Juan Genovés, para poder acercarnos con propiedad a su obra. Conocer ese contexto es muy importante, porque de lo contrario, las imágenes que yo pueda mostrar quedarían convertidas en un anecdotario que no conduce a nada. Por eso, voy a hacer alusión a un aspecto muy importante dentro del proceso artístico y político español, y es la aparición del llamado equipo Crónica, conformado por una serie de artistas españoles. El equipo Crónica es de capital importancia, no solo por su papel político, sino también dentro del proceso artístico español de la segunda mitad del siglo XX. Sus integrantes, podemos decir, que pintaban la pintura, o sea, se apropiaron de, como lo estamos viendo acá, una imagen de la rendición de Brera de Velázquez, traducida en términos pop, propios del arte pop que nosotros conocemos, con alusiones muy claras a otras posibles guerras y no al hecho histórico de la rendición de Brera, aunque las condiciones de la imagen nos remiten a la rendición de Brera o las lanzas de Velázquez. Con un discurso crítico logran enfrentar o confrontar la dictadura y la sociedad española de la época. En sus telas, en sus pinturas del equipo Crónica, hay cierta nostalgia de un sentimiento de una época que se acumula en sus formas y colores. El equipo Crónica en España se apartó de un proceso que se venía cumpliendo, que se conoce como el informalismo español, ligado con cierta abstracción y conectado de alguna manera con movimientos que van más allá de la frontera española. Entre ellos, el que estamos viendo, Millares, y figura también alguien muy conocido como Tapies. Se apartó de ese informalismo. ¿Para qué? Para optar por una pintura de tendencia pop en su factura, con frecuencia apoyada en la imagen del Guernica y las Meninas como íconos artísticos españoles. El equipo Crónica con mucha frecuencia va a utilizar no solamente la imaginería del Guernica
y de las pinturas de Velázquez, sino también en gran parte su contenido, pero llevándolo a una contemporaneidad. En las pinturas del equipo Crónica, o montajes, porque en realidad es un ensamblaje de distintos procederes artísticos, hay una mezcla de realismo, hay una crítica y citas a la historia de la pintura, sin dejar de lado la posibilidad del arte popular con sus particulares imágenes de moda. No hay que olvidar que para esa época el Ministerio de Información y Turismo de España reproduce con alguna frecuencia a nivel popular, es decir, para difusión popular, imágenes del arte español como promoción turística. Son ejemplos de algunos de los afiches utilizados popularmente como divulgación turística y al mismo tiempo divulgación artística del Ministerio de Información y Turismo español en esa época. La pintura del equipo Crónica es visualmente muy alegre, a pesar de que encierra una referencia política o social que puede parecer dramática bajo la sombra del franquismo. La ironía es uno de sus soportes conceptuales. No hay duda de que al confrontar la imagen nos encontramos frente a una sorpresa que podríamos llamar visual, no exenta de contenido, naturalmente, como cuando contemplamos en este ejemplo una pintura del equipo Crónica titulada Taqui Meca, un fragmento de una pintura de Velázquez en un entorno de tecnología contemporánea. O cuando nos presentan el entierro del conde de Orgaz del Greco, convertido en todo un happening con participación de personajes contemporáneos. O la señorita de Aviñón, que posan para un escenario pop. Guernica, un escenario para superhéroes. No se trata solo de un juego visual entretenido, atractivo, dotado de una gran capacidad selectiva, no hay duda, sino de todo un planteamiento sobre la vigencia y contemporaneidad de la imagen del arte, un discurso artístico, la enorme vigencia formal del arte y cómo esas formas siguen siendo formas vivas, portadores de un mensaje que el ser humano de hoy desea y necesita encontrar. Referencias culturales particulares, veamos un ejemplo. Referencia cultural desde los años 60 hasta trabajo del equipo Crónica se llama América, América. Para la izquierda europea, los personajes de Walt Disney son representantes del imperialismo norteamericano. Un texto publicado en esa época para leer al Pato Donald estudia ese aspecto y la utopía del sueño americano.
El equipo Crónica se acoge al aspecto seriado del pop. Un recurso muy propio no solamente del pop, sino de la imagen publicitaria de la época y aún de la imagen artística vigente en ese momento. Se descontextualiza la imagen del ratón Mickey, símbolo de la felicidad norteamericana, y se le confronta con la bomba de Hiroshima, como lo podemos ver en este detalle que estoy señalando. Junto a la alegría, la destrucción. Juan Genovés tuvo 3 hijos y los 3 hijos hoy ya en un plan de artistas reconocidos no solamente dentro del ámbito español, sino internacionalmente, con una gran trayectoria cada uno de ellos. Pablo Genovés, Ana y Silvia. Vamos a mirar parcialmente la obra de cada uno de ellos. Pablo es fotógrafo. Pablo realiza unos montajes fotográficos mediante la tecnología contemporánea impecablemente realizados, que poseen un impacto visual, tal como lo estamos viendo, del absurdo. Esa es la primera impresión. Utiliza este recurso para referirse a diferentes interpretaciones de la imagen o a situaciones concretas como calentamiento global, la ruina, el paso del tiempo, etc. Lo bello se convierte en dramático. La lucha entre el poder de la naturaleza y la fragilidad de las acciones humanas. No es otra cosa que la batalla de siempre. Dos fuerzas que chocan constantemente, la naturaleza y la obra humana. Una iconografía que combina elementos propios de la pintura y de la fotografía. Son imágenes ambivalentes y aterradoras, como lo hemos visto, donde encontramos el opuesto, construcción-destrucción, que no es otra cosa sino nuestro comportamiento en relación con nuestro entorno. Por un lado, apropiación, imágenes del pasado que regresan para una reinterpretación, donde se entrecruzan lenguajes. El espectador de sus fotomontajes juega entre realidad e irrealidad. El espectador sabe que lo que está viendo es un montaje, un truco técnico, pero que de alguna manera considera que eso puede ser real, que puede pasar o que ha pasado. A través de sus fotografías podemos constatar que no hay nada seguro, ni las imponentes catedrales, ni las grandes bibliotecas, ni los grandes palacios.
Eva Lotz es una artista de origen austríaco que está radicada en España desde el año 1967 y tiene una obra artística, ella muy conocida internacionalmente también, que relaciona memoria y tiempo. En una exposición que vio de Pablo, le decía: Pablo, ¿te das cuenta que estás representando la destrucción de Europa? Pablo dice que no estás muy seguro de llegar a tanto, pero que sí es una forma de mirar los cambios históricos que estamos viviendo. En el año 2017, Pablo expuso en la Catedral de San Pablo de Londres, la estamos viendo ahí, una joya del neoclasicismo. Exponer allí es un privilegio que ha contado con artistas muy importantes de la contemporaneidad, como Bill Viola, Gordon Lane, Yoko Ono y recientemente Bacon. Allí expuso en la Catedral de San Pablo 4 gigantescas fotografías, montajes fotográficos como lo hemos visto, fotografías de una gran dimensión, 4 o 5 metros, distribuidas en sectores muy particulares de la catedral. Ana estudió, se formó artísticamente en Londres, vive en Londres. Ella nació en el año 1969. Es escultora y parte en su trabajo de las convenciones geométricas, llamémoslo así, de los espacios que habitamos y de los objetos que utilizamos. Parte de la estructura de esos espacios y de esos objetos. ¿Qué es la estructura? La estructura es la relación de las partes entre sí para conformar un todo. El lenguaje formal de Ana parte de la geometría. Es una constante, sus formas ligadas a la geometría. Por lo tanto, conectada con movimientos contemporáneos vigentes aún como el minimalismo. Es la coexistencia en su obra de lo racional y de lo irracional. Una relación constante que guía nuestras vidas, todo señalado por la geometría y cierto purismo y lo accidental de la materia. Cómo lo racional puede contener hasta cierto punto lo irracional. Silvia, que está dedicada al videoarte. No es nada fácil poder ver el trabajo de ella por todas las restricciones que tiene el videoarte. En sus videos conjuga el humor y el absurdo. Juan, en el momento, este año, preparaba una exposición en la Reina Sofía en compañía de sus 3 hijos. Ya a los 4 habían mostrado su trabajo en el centro Niemeyer en el año
2019, año pasado, el Centro Niemeyer, un centro cultural situado en Avilés, ciudad de la provincia de Asturias, al norte de España, lugar de nacimiento de la esposa de Juan. El centro fue inaugurado en el año 2011. Niemeyer, nosotros sabemos, fallece en el año 2012 a los 104 años de edad. En este lugar, en este centro, estaba dispuesta la exposición en la parte interior del recinto del centro con los 4 artistas. Pero también había un motivo muy importante y era la donación de una escultura de Juan para el centro que se llama Trasvase, donada al centro, construida y levantada en la explanada del centro. Está construida en acero, tiene 4,50 metros de alto, 4 de largo y 2 de ancho. Pesa 1,5 toneladas. En el acero recortado, pintado de blanco, se visualizan las figuras y composición que caracterizan la pintura de Juan, como tendremos la oportunidad de verlo un poco más adelante cuando confrontemos su pintura directamente. Personas que corren para reunirse en un punto central. Esa es la descripción general de la escultura que está ubicada allí en la explanada del Centro Niemeyer. La exposición en el espacio del Centro Cultural reunía gran parte de la obra de los 4 y tenía un título: La unidad dividida por 0. La unidad dividida por 0, que es una fórmula matemática que corresponde a lo infinito, a lo indeterminado. Vamos a confrontar muy rápidamente la obra de Juan. El contenido de la obra de Juan supera tiempo y espacio. Es decir, puede ser leída en cualquier momento, donde entre en juego el ser humano y su libertad. Por lo tanto, su obra es intemporal. Su trabajo está realizado en pintura y en dibujo, recursos del dibujo y de la pintura. Un extraordinario conocedor tanto de la técnica de la pintura como el dibujo. En sus pinturas, en sus dibujos, no hay ningún apoyo directo a la fotografía. La fotografía le puede haber servido a él como punto de referencia, pero no hay un traslado fotográfico como se podría pensar. Todo está realizado a través de las técnicas de la pintura y del dibujo. Sus pinturas son de un gran tamaño, la mayoría, 3, 4, hay pinturas hasta de 5 metros. Totalmente, la pintura de Juan totalmente ligada a condiciones propias de la represión, del abuso de poder, frente a una necesidad de expresarse cultural o violentamente, el miedo al terror, expectativas, persecución, violencia, represión, abuso, la masa que busca superar barreras impuestas en detrimento de la libertad. Es una pintura de denuncia.
en sólidas construcciones espaciales con un extraordinario conocimiento técnico de la pintura y del dibujo, como lo hemos dicho. Cada una de sus pinturas tiene un recurso artístico que permite una lectura del contenido que acabo de señalar. Muchas veces es un gesto, la entrada de otra imagen superpuesta o la apertura de ciertos espacios en ciertas condiciones que son indicadores de que algo allí está ocurriendo dentro de un contexto de aparición de una serie de personajes que están en actitud de protestar en una plaza o en un espacio público. Su serie Multitudes, tal vez la serie más famosa de él, reunió más de 50 pinturas, con la mayoría de ellas con una perspectiva aérea que acentúa el dramatismo y al mismo tiempo se convierte en un apoyo conceptual. ¿Por qué? Lo indeterminado, visto desde arriba, lo indeterminado, la totalidad, una especie de topografía, podríamos decir, de una acción humana, un movimiento colectivo. Su trabajo es el reflejo de la angustia constante del ser humano indefenso frente a los abusos del poder, pero también el reflejo de la búsqueda constante de su razón de ser social. Juan, un firme creyente en el poder transformador del arte y comprometido con las causas de libertad y de democracia. Entre el Guernica de Picasso y Abrazo, considerada la obra emblemática de Juan. Entre el Guernica de Picasso y el Abrazo, la obra de Juan, se encierra todo el drama español. Y con la capacidad o la fuerza expresiva del arte a través del tiempo y del espacio, entre el Guernica y el Abrazo está el drama de la humanidad. En la plaza de Antón Martín, en pleno centro de Madrid, un abrazo, una escultura, representa un abrazo de un grupo de compañeros, de amigos, familia, abrazo familiar, ubicado allí desde el año 2003, una escultura en bronce. Ninguno de los personajes que está ahí tiene rostro, representan una multitud, representan a todos. Para los españoles es un emblema de libertad, reconciliación, hacia un nuevo futuro después de los años críticos de la dictadura. Se trata de la conmemoración
de uno de los momentos más trágicos, la matanza de los abogados de la calle Atocha por la extrema derecha franquista en el año 1977. En el despacho donde los asesinaron estaba una copia de la pintura El abrazo de Juan, que quedó salpicada de sangre. Después, Amnistía Internacional va a utilizar la imagen de esta pintura para uno de sus carteles. El abrazo de Juan Genovés, como mensaje del arte, revive hoy la imagen y en su contenido permanece a través su contenido permanece a través del tiempo y del espacio. Claro, estamos refiriéndonos a un gesto humano del abrazo. Hoy, las circunstancias que estamos viviendo, se nos dice que tenemos que tomar distancia física, debido a un riesgo. Estamos sacrificando sentimientos de solidaridad, de cercanía. Y esto seguramente nos habremos preguntado, ¿será una gran pérdida el no poder encontrarnos físicamente como lo hacíamos hasta hace muy poco tiempo? Todo depende cómo se tome. Y eso depende de cada uno de nosotros. Nuestros sentimientos ganarán en fuerza interior. Seguramente encontraremos otros gestos, otras palabras, objetos que hagan menos dramática esa distancia física. Y seguramente ganaremos en su trascendencia. You've got to put your arms through the bottom one. Yeah? So your arms are through the bottom one. Okay? My arms go through the top one. And I amazing. How amazing is this? I've only designed with you in mind. But I can give you a hug and I'm not touching you. But it feels like I am touching you. How amazing is it? And then you bring it back through. And then it's ready for the next person.